Es decir, hay una diferencia que cuando un joven de 18 años habla con un joven de 16 años, que tú o yo hablamos con un joven de 18 Claro, años. Hay una definitivo. diferencia importante. Hay una serie de actividades que hicimos. Ese es el desafío número uno. Si me preguntas a mí mirando hacia el futuro, es un desafío número uno. Hay lo que hacer, hay que entender que es un desafío importante, hay que darles a ellos puestos en las mesas de toma de decisiones. Definitivo. Hay que darles a O sea, ellos... no estamos hablando del joven de 20 años, de 25, de 30, estamos hablando del joven de 16, 17, 18, 20, que no tiene que ser a fuerzas de... No, tiene que y ser también más allá. Claro, y más allá. Hay que darles, por ejemplo, en los colegios que tengan, como en Israel, el modelo de Moetzet HaTalmidim, como hay Moetzet Tnuot HaNoar, Claro. de que los colegios tengan una mesa de representantes de ellos y toman decisiones también por ellos. Y hay que entender que tenemos que cambiar la forma de pensar las infraestructuras comunitarias, ir adaptándolas poco a poco hacia esa generación. Ese es un desafío estratégico. Entonces, cambios a nivel micro hicimos mucho, estamos ajustando todo el tiempo. Tenemos que tener un modelo flexible, todo el tiempo de estar en diálogo con ellos y decir, ok, vamos a tratarlo así. Es maravilloso el hecho de que un joven o una joven de la comunidad judía de México, hasta que llegaron a los 18 años, ya fueron a Israel por Marcha de la Vida y por el colegio y por la bar mitzvah y bat mitzvah de la familia. Sobre los programas de Israel hay muchos desafíos, no son ningún secreto. Hay un diálogo muy importante que se está haciendo con muchos elementos en la comunidad y yo creo que hay que seguir ese diálogo y hay que tratar de encontrar soluciones y soluciones creativas nuevas, que algunas de ellas ya se están poniendo sobre la mesa, pero eso ya lo va a seguir la persona que me va a reemplazar pronto y es parte de la evolución, de seguir desarrollando. Oye, dentro de eso mismo, una pregunta. Israel hacia México y México hacia Israel, esas relaciones, bueno, o la diáspora hacia Israel, se lo pregunto a muchos, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo se dio? Porque la pandemia, como tú dices, creó ciertas relaciones, pero el mundo también, digo, la diáspora también cambió en su relación con Israel a últimas fechas y va un paso acelerado cambiando. O sea, no es de que, ya sé, Israel necesita la diáspora, tú lo sientes, necesita. ¿Por qué le interesa una agencia judía cuando Israel es fuerte? O sea, me hablas de 850 olim. Bueno, son un número significativo, le importan a Israel, porque dirías, bueno, de Argentina llegaron, no sé, de este llegaron, pero también es en un país de 10 millones de habitantes o de 9 millones, no es un número. ¿Cuál es la importancia? Porque muchos dirán, ¿para qué? Y en Israel seguramente han de decir alguno que otro, ¿para qué gastamos recursos? Mejor úsalos para defender, o sea. Sí, eso es un diálogo que existe. No es ningún secreto. El tema de diáspora, Israel diáspora es uno de los diálogos más importantes y más complejos Sí. y que están cambiando y no necesariamente en forma positiva. Es cierto decir que Israel necesitaba la diáspora. Hoy en día Israel es un país joven que se siente seguro de él mismo, fuerte económicamente, con un ejército fuerte, con una sociedad fuerte, con muchas complejidades dentro de su sociedad, con muchas incertidumbres hacia el futuro, pero digamos que a nivel conceptual, tú piensas que ya hay por lo menos 2 generaciones que no saben qué es, que no existe un Estado judío. Claro. Y nacieron dentro de un Estado judío. Claro, ya parece... El 73% de los israelíes nacieron en Israel. Exacto. Son sabras. Sí. Entonces, no, en Israel como Israel, además. ¿Pero qué significa ese dato? Que no crecieron en casas de familias que hicieron aliyá. Claro. O como jóvenes, con recuerdos y tíos y primos en las comunidades judías. Entonces hay menos conocimiento hacia la diáspora, una desconexión emocional. Hablo de la sociedad israelí en general. Sí. Y esto también trae preguntas. ¿Por qué tenemos que invertir? ¿Por qué tenemos que hacer? Y etcétera. Y si ellos quieren que vengan aquí, es un diálogo, hay muchos diálogos. Sí, la típica es además, ¿qué pueden saber ellos si ellos nunca han peleado no estuvieron en el ejército, no perdieron familiares? ¿Cómo van a opinar si están viviendo allá? Y bueno, esos diálogos son diálogos que existen, pero hay otros diálogos que existen. Es decir, no es un solo color de diálogos. Claro. Es importante decir, la realidad es más compleja. No
no facilitemos la realidad porque es más compleja. Por otro lado, también la diáspora está cambiando. México es el extraordinario de las comunidades judías. Claro. No representa en muchos aspectos procesos que están pasando en comunidades judías en el mundo. Entonces también hay muchos, la juventud, los millennials, la generación se dice, ¿para qué ser judío? Para empezar, sí. Es decir, o qué clase de judaísmo voy a llevar, o el hecho que soy judío no significa que tengo que también ser sionista o apoyar a Israel, en muchos casos. Hay muchos procesos que están afectando también a la comunidad de México, van más lento, pero sí empiezan a empezar, y tenemos que ver y estar muy atentos. Entonces, al fin y al cabo, la relación de Israel y la diáspora es una relación muy dinámica que se está desarrollando. El rol de la agencia judía, en mi opinión, ahí aumenta más que nunca. Exacto. Porque es el puente más auténtico que existe para fortalecer ese diálogo. Sí, tanto educativo, social, no monetario, Yo, por porque no es el parte monetario. por ejemplo, en los diálogos en las mesas de la agencia judía en Israel, digo, hay que hacer taglit, ¿sí? De israelíes a las comunidades judías. Increíble, sí. Así como vienen los que vienen al Project 10 que traes, que digo, que no vienen a la comunidad judía, pero como los... Exacto, los Project 10 o los Shinshinim o los Shlichim. Que vienen, que se van impresionados de decir, esto es una comunidad judía. Digo, México se impresiona, pero otras... ¿Por qué trajimos a Project 10 de Pluma Hidalgo, Oaxaca, hacia DF? Aparte del Tikkun Olam que están haciendo junto con la Shutafut, Hebel, Eshkol México, Whisky Lucar, que es sumamente importante, Exacto. para que vayan a los colegios y a las Nuot. De repente tú te encuentras en un colegio con 10, 11 jóvenes israelíes de 21, 22 años que meten esa energía y hacen ese contacto auténtico, y al final de todo lo que nosotros tenemos que hacer es crear esas plataformas para acercar a la gente, claro, que estén en interacción uno con el otro, diáspora Israel, Israel diáspora también. La parte de Israel diáspora es una parte que en mi opinión personal está recién empezando a desarrollarse. Sí, bueno, lo acabo de mencionar el ministro, cada uno que viene de la agencia judía o que viene de la Organización Sionista Mundial, todos hablan de que hay que acercar a Israel, hay que acercar la diáspora a Israel, o sea, que Israel lo conozca. Yo todavía recuerdo de los jóvenes que vinieron, de algunos de ellos que me decía, yo vine a México, me llevaron a una escuela y de repente me volví era como el elegido ahí, era... wow, todo el mundo estaba fascinado, les preguntaba, y vi la comunidad, y vi los templos, y vi el amor que tienen, y dije, me quedé sorprendido. Hay un vínculo natural que se ha dado, o lo que sea, más en México, ¿no? Pero es importante, y también que ellos lo vean, de repente les abre, y eso creo que es una parte fundamental que han logrado ustedes. Sin duda, hay que hacer mucho más. Claro. Mucho más, no estamos ahí, y estas ya son soluciones a nivel macro, a nivel de estrategia, no a nivel nada más local, pero aquí a nivel local puede ser mucho. Pero sobre la pregunta que hiciste, la respuesta más importante es que, en mi opinión, es indispensable la relación Israel-diáspora y diáspora-Israel. Uno no existe sin el otro. Somos hermanos del mismo pueblo. Claro. Acá no hay duda. Estamos pasando esta época, que es una época ahora compleja en nuestra relación, analizándola, pero que nadie se confunda. Es decir, Israel tiene que seguir siendo la casa posible para cualquier judío, o para poder visitar, o para tener una experiencia de esencia judía, y hay que también educar a la generación de los sabras, porque antes tenías la mitad o más de la población israelí, Olim Hadashim, o hijos de Olim Hadashim. Todo el mundo era argentino y sabías y traías la herencia. Hoy son israelíes son más israelíes. Algunos saben español, pero... Hay que hacer esos encuentros. Hay que hacer esos encuentros más en Israel, entre los que van a Shaddai y la sociedad israelí. También aquí los jóvenes se tienen que abrir más hacia ellos. También los israelíes se tienen que abrir más hacia las comunidades. Ese es un esfuerzo que hay que hacerlo. Y yo creo que si se hace el esfuerzo en forma sistemática, en soluciones estratégicas, vamos a ver cambios en esos paradigmas. Oye, mucho hicieron ustedes dentro de eso, como tú dices, muchos de esos planes. Nos comentabas tu primera etapa, tu segunda, bueno, la última y definitiva. ¿Qué fue? ¿Qué dejó? Porque también hubo mucho acercamiento, muchos congresos, como tú dices, hacia las otras comunidades, pero no nada más hacia Israel, hacia entre las mismas comunidades. Hace poco en el mismo seminario alguien me dijo, ¿por qué pones que se encontraron jóvenes y que a lo mejor encontraron pareja?
porque también de eso sirve para las comunidades chicas. Una de sus mayores dificultades de todas esas comunidades pequeñas es encontrar amistades, ya no digamos pareja, pero encontrar amistades, ¿sí? En otras comunidades más fuertes y todo, y no nada más eso, encontrar apoyos. Y es algo que la agencia judía también logró con estos encuentros, sí, encontrando gente de Cancún, Colombia, Guatemala, Cartagena, que es algo importante, aunque alguien diga, no, es que no vienen a eso. Oye, ojalá y vengan, se hagan muchos cuates, y viajen y se conozcan, y en un futuro, hoy estamos más cerca. Y tú estuviste ahora también en el seminario que hicimos continental de los líderes de las Tnuot, de toda la región, en colaboración con el departamento de Noar Halutz y Dor Hemshech de la Organización Sionista Mundial y Antisemitismo y el Consejo Sionista y Keren Ayesod y muchos más. Hay muchos. Esta etapa ahora es una etapa que yo la defino como una energía que estuvo encerrada y ahora quiere explotar. Y hay que darle las plataformas para explotar y para salir adelante en todo lo que se pueda. Entonces, todos estos encuentros continentales, hasta esta hiperactivismo de todo lo que estamos haciendo, porque no es normal también, la cantidad de lo que estamos haciendo representa esa energía. Es una etapa de reconstrucción, de recuperación, de reconstruir las conexiones que se fueron perdiendo, aprendiendo también ahora que es nuevo, que se puede hacer, y en base a eso analizar qué nos pasó, cómo la pandemia nos cambió, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros desafíos y cómo los vamos a atender. Es una etapa linda, es una etapa agotadora, hay que decir, pero diferente. ¿Y cuáles son esos desafíos? Primero, ¿qué les cambió? ¿Cuáles son esos desafíos ahorita? Que dices, el primer desafío era reconstruir, conectar a la gente otra vez, empezar a mover esa energía y dar plataformas para mover en el área educativo, en el área de los colegios, educación no formal, Tnuot, liderazgo de comunidades. El segundo era otra vez fortalecer y reconstruir esos lazos con las organizaciones israelíes, que traen también know-how, traen también presupuestos y los vemos como socios importantes, y no es automático. Hay que ir, hay que perseguir, hay que hacer esos bondings para tener todo eso. Y el tercero, para mí de forma personal, es algo que ahora me estoy dedicando en junio, es dejar una infraestructura muy clara de personal, de política, para poder que la persona que me va a reemplazar pueda de alguna forma seguir un proceso que estamos haciendo hace muchos años y traer por supuesto su input, su personalidad dentro de esto y seguir de la mano con la comunidad. Oye, en lo personal para ti, de México, ¿sí? ¿Qué te llevas? ¿Qué te queda de México? Aparte que me vas a decir, la comunidad es maravillosa, nos atendieron, eso todos lo sabemos, te llevaron a comer, te llevaron a esto, te visitaron, etc. ¿Qué te llevas de tu trabajo en México? ¿Qué dirías? Aparte de el avión, el otro avión, pero tú, en lo personal, ¿qué dirías fue, hijos, tu satisfacción, tu mejor logro? Yo primero me llevo los recuerdos que tengo con el equipo de trabajo maravilloso de la Sochnut y con el board nuestro, que fue un trabajo verdaderamente muy personal, muy familiar y relaciones con muchísima gente que hicimos personales como familia y también a nivel profesional. Primero, antes que todo, me llevo eso, porque todo lo demás va desapareciendo, pero eso queda y es para mí lo más que aprecio. Segundo, me llevo un sentimiento de satisfacción. Yo creo que mirando 5 años hacia atrás, donde estuvimos y donde estamos, y a propósito digo nosotros porque es un trabajo en equipo, sí, podemos estar muy orgullosos de nosotros mismos. Tercero, me llevo también preocupaciones hacia el futuro, de todos esos procesos que están pasando, y a veces siento que es más complejo estar en punto de iniciativa y diseñar el futuro, y es más cómodo estar en situación de reacción, y no creo que estamos en una época que nos podemos permitir. Tenemos que ahora estar a la vanguardia de todo esto.
A nivel familiar fue una de las experiencias más lindas, más emocionantes de crecimiento personal y familiar que tuvimos. Mis hijos son mitad mexicanos, 5 años, uno tiene 11, el otro tiene 9, entonces te imaginas. O sea, el de 9 tiene más de mexicano que de israelí, así que... El de 9 es más de 50% mexicano, y te lo digo también la forma que habla y lo que dice y cómo lo dice. Y la verdad que me siento que la comunidad judía de México es una segunda casa, una familia. Tengo muchos lindos recuerdos aquí, muchos amigos, y muy agradecido de poder ser parte de esta comunidad en los últimos 5 años. Yo sé que es una cliché que se repite, pero claro, verdaderamente es lo que siento y así lo viví. Y... ¿Te faltó algo hacer acá? ¿Crees que algo faltó? Que si te dijera hoy, ¿sabes qué, Ari? Acabamos de darnos cuenta, quédate un año más porque queremos. Si te dijeran hoy, ¿te faltó algo? ¿Te faltó alguna cosa que quisieras esto? O que dijeras que el próximo, no decimos quién, ya lo conocemos, es a todo dar, pero que dijeras, ojalá hagan esto, un concierto, algo que dijeras, lástima que no se pudo ya sabemos por todas pero algo que dijeras, esto. La verdad la respuesta es que siempre va a faltar. Sí. Yo tengo muchas ideas de cómo seguir esto adelante, pero eso es lo lindo del proceso. Es decir, que también llega un momento que tú terminas y que una persona termina y la otra sigue. Yo lo veo como algo sano, algo que tiene que pasar. Hay mucho lo que hacer. Ahora en serio, hay mucho lo que hacer. No nada más para hacer, sino sobre todo para atender los grandes desafíos que el mundo judío tiene en general. Hablamos de algunos de ellos ahora. Sí. Es importante hacerlos, es importante hacerlos con sabiduría, es importante entender los desafíos, no ignorarnos de los desafíos. Eso es muy complejo. Nosotros los seres humanos nos gusta hacer lo urgente y lo diario, y mirar estrategia ya es algo que menos nos gusta hacer, y es importante dejar una buena herencia a las próximas generaciones. Yo creo que acá hay un equipo súper capacitado. Es el momento de agradecerles a todo mi equipo de trabajo, a los que no están con nosotros, ya se fueron a otros lugares, a los que están con nosotros, al board de Bitu y toda la gente que mencioné antes, a todos nuestros socios, porque la verdad que aquí hay una máquina organizacional que va a poder darle seguimiento. Entonces sí, siempre va a haber algo más que no hicimos y que hay que hacer. Y qué bueno, ¿no? Es decir, porque si me sentiría que hice todo, entonces... Ya que hablaste de esto, y ahí vamos a terminar, pero se me ocurrió una cosa. La gente no conoce todo lo que hace la SOCNUS muchas veces. No conocen que, bueno, si quiero, y para algunos será como la agencia de viajes que se encarga de organizar el viaje de Akshara, el de tercero secundaria, que tiene los planes como esto, tiene lo de Malajim, pero la gente no conoce, ¿sí? ¿Qué tendría que conocer la gente que es la Agencia Judía para Israel en México? Como tú dices tu eslogan, cada uno de nosotros juntos, pero la gente no conoce muchas veces todo lo que hace la SOCNUT, o en su caso, como hoy se presenta SOCNUT, Bitu y Masá, como entes, cada uno. ¿Qué es lo que la gente tendría que conocer? Hablamos casi de todos los proyectos que hicimos aquí. Yo creo que la gente tiene que acordarse que la SOCNUT primero es una organización de las comunidades judías hacia Israel, en todos los niveles y aspectos. 2, que la agencia judía es un puente auténtico hacia Israel, y espero que en el futuro desde Israel también hacia aquí, a través de todos los elementos que hablamos. Y aquí es la casa verdaderamente de cualquier judío o judía de esta comunidad para todo lo que tenga que ver con Israel. Dentro de eso hay infinidad de cosas. Que la gente se acerque, vale la pena que conozcan y muchos, yo creo que casi todos los miembros de la comunidad judía, en alguna otra forma pasan por nosotros en algún momento. Sin saberlo siquiera. Está bueno, bien. Todos los que están en las escuelas pasan. Tenemos que mejorar nuestro PR, sin duda. A eso les ayudaríamos en Diario Judío. Gracias. Oye, a mí por lo menos me queda decirte gracias. O sea, tanto con Juan, como decías, como con César. O sea, creo que hemos tenido la fortuna en México de contar con directores extraordinarios que han hecho muchas cosas. O sea, yo recuerdo, y me queda muy grabado, la lía de alguien en un momento dado, suspendida,
pero nunca quedó en el olvido nada. Todo era esto hasta el momento de decir, aquí está, y hay que solucionarlo. Tanto la LIA, el proceso, hubo esto y cada una, y además la apertura, el estar siempre cerca, o sea, platicar y poder decir, te cuento esto para que estés enterado. Eso es muy importante, porque para esa relación, Israel, México, Socnut, comunidades, etcétera, es muy valioso el estar informado, aunque no lo puedas decir muchas veces o no lo tengas que comentar y todo, pero estar informado te cambia los puntos de vista, sabes cómo hacer muchas cosas, y creo que contigo fue una apertura hacia todos lados muy valiosa. Nunca cerraste nada, nunca cerraste ninguna puerta, creo que al contrario, abriste muchas cosas y estás dejando una huella muy valiosa, porque la infraestructura, como tú dices, el equipo, se trabajó muy bien, se sigue trabajando y se va a trabajar, además en una época que fue extremadamente difícil en un momento dado, digo, la pandemia, y después también, porque el acelere de se acabó la pandemia, no se acabó, dijo, pero como que se acabó, fue vámonos todos, o sea, todo el mundo es vámonos, hagan, es la locura. Entonces también es un universo diferente que poco a poco volverá a agarrar su normalidad, pero le tocó normal, nada, todo, y creo que lo llevaron muy bien y solucionaron de muchas maneras, y sí te lo quiero agradecer y felicitar y que quede plasmado, porque creo que hicieron algo siempre con una tranquilidad, siempre con una mano amiga, siempre con un buen saludo y siempre atento, no nada más a mí, sino a todo mundo que se le ocurrió marcarle a Ari Messer, que consiguió su celular, que le habló a Ari o a su equipo y decir, era una cara diferente en la Socnut. Y creo que eso es muy valioso para todo el mundo. Muchísimas gracias, Isaac. La verdad que muy emocionante y la verdad que gracias. Es tan lindo escuchar estas palabras al final. Y gracias a ti. Oye, y no te deseo suerte, y no te deseo suerte en lo próximo que hagas. No la necesitas, te va a ir muy bien. No, es un hecho. Suerte nunca es de más, pero gracias. Te va a ir muy bien. Y esperemos que sigas relacionado con México, porque nos va a hacer falta, siempre nos hace falta tener gente como sin tú, duda, pensando en nosotros. No voy a desaparecer tan rápido y te puedo asegurar que soy un embajador de la comunidad judía de México en Israel para todo lo que pueda aportar. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por hacerme ser parte de este lugar y sentirme en casa, ser familia. Sin duda, una de las mejores experiencias en mi vida. Muchas gracias. Gracias a ti.